Y de aquí nos vamos al siguiente nivel. Vamos a hablar de el estilo de vida. ¿Por qué es importante el estilo de vida? Porque tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo. ¿Okay? Una cosa somos nosotros como personas, como entes pensantes, y otra cosa es la máquina en la que nos movemos, ¿verdad? Que es este cuerpecito de carne y hueso que se nos ha otorgado para poder vivir una vida, aunque sea de unos 70, 80 añitos satisfactorios, y de ahí pues, se repite o no sabemos, pero algo pasa. El punto es de que nos vamos y se acabó. Entonces durante esos años tienes que saber cómo darle una buena vida a esta bola de carne y cómo utilizarlo de la manera correcta. Entonces esto se aplica a todo el mundo, en cualquier parte del mundo. Tu cuerpo es muy idéntico al de todos los demás, así que tienes que poner todo esto que hablamos de la claridad, hay que ponerlo en acción. ¿Okay? Entonces los 6 puntos del tema anterior se pueden aplicar en todos estos puntos de esta, le llamo yo un checklist. Y lo importante es entender que hay que observarlo como que para el cuerpo no existen los días, para el cuerpo solo existe ahora, ¿ok? Por eso es que separo los dos conceptos, porque en el hoy nosotros vamos construyendo a través del tiempo nuestra historia con el ayer, el hoy y el mañana, pero nuestro cuerpo solo puede entender lo que es ahora. Y así es como hay que entender esta perspectiva de todo lo que estamos por hablar aquí. Ok, entonces empezamos con los dos niveles que hay de este tema, que son el intrapersonal, o también conocido como el que es con uno mismo, yo conmigo mismo, yo y yo, todo ese show porque es hacia adentro. Y lo interpersonal, que es lo que tenemos que contar con otras personas para que podamos trabajar en esta área. Okay, no nada más se trata de ser interno y externo, sino que uno tiene que hacer el esfuerzo de dominar ambas, ¿no? Porque se cree que las inteligencias son o eres este o eres este, y no, se trata de desarrollar ambas porque todos contamos con los mismos, con este mismo mecanismo en el que funciona nuestro cuerpo. Entonces no es como que seas diferente. Tienes que trabajar en ambas partes para poder alcanzar tu máximo potencial como ser humano. Y a su vez, estos dos se dividen en 3 dimensiones. La dimensión racional, que es solamente la del pensamiento. La dimensión social, que es con la que nos relacionamos los unos con los otros. Y la visceral, que esta se habla poco, pero que es de las más importantes porque no solo es la más antigua que hay en nuestro cuerpo humano, sino que es también la que nos permite estar vivos. ¿Okay? Y estas 3 se conectan. Entonces es importante entender cómo es que estos 5 temas se unifican en una sola tabla en la que nosotros podemos ir haciendo este checklist que yo les digo, en el que en el ahora, en pensar ahora cómo estoy, vas identificando cómo puedes mejorar y qué puedes mejorar. Entonces empezamos con en lo social, en lo más sencillo de todo esto, es trabajar lo emocional. ¿Por qué? Porque eso solamente requiere introspección, requiere un análisis de uno mismo, requiere observar y analizar, sí, a profundidad, observar con detenimiento cómo es que uno se siente consigo mismo, con otros, con la vida. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Entender cómo nos sentimos con lo que sucede a nuestro alrededor. Porque las emociones son nuestro mayor multiplicador de todo lo que tenemos en las demás áreas. Entonces por eso siempre es importante tener una actitud positiva. No solamente de que todo va a estar bien, sino que todo va a estar bien porque yo digo que va a estar bien. Podemos llamarlo una certeza del positivismo en el que no es por hablar o pedir lo fantasioso, sino porque se trata de tener una certeza y una seguridad de que realmente todo va a estar bien porque yo estoy en control de mi propia vida. ¿Okay? De eso se trata, de poder decir soy feliz porque yo quiero ser feliz y porque decido ser feliz. Y también entiendo que hay momentos en los que no voy a estar feliz, pero que aún así yo sé que puedo estar en control de mí mismo aún con emociones negativas. Entonces no se trata de silenciar o de reducir, sino se trata de hecho, entender a profundidad para poder percibirlas de la mejor manera, para poder disfrutarlas de la mejor manera, si es que eso tiene sentido. Y eso nos lleva, obviamente, al hecho de entender
que en el área externa tenemos que tener muy en control las relaciones que tenemos, porque este es un factor definitorio en si vamos a ser exitosos, en si vamos a crecer, si vamos a avanzar. Porque contar con las relaciones incorrectas es un ancla que no te va a permitir crecer a ningún lado y que solamente te va a mantener atado a donde quiera que estés en el ahora o en el hoy. Ahí vas a seguir y es posible que no avances a ningún lado. ¿Por qué? Porque vas a estar con personas que en primera no tienen el conocimiento de todo lo que tú estás aprendiendo, que no les interesa aprender y que a fin de cuentas nunca van a hacer un esfuerzo por cambiar su manera de pensar y su manera de vivir. Y si tú sí quieres hacerlo, entonces lo mejor y lo recomendable siempre va a ser mantener distancia de esas relaciones para que tú puedas trabajar en ti mismo. Y no solo eso, sino que también busques relacionarte con otras personas que también estén en este proceso de continua transformación y mejora, porque esas relaciones son las que sí te van a ayudar a alcanzar los objetivos que tú buscas. Somos más de 7.000 millones de personas, entonces no creo que te acabes de conocer a todo el planeta antes de que se acabe tu vida. Entonces hay mucha gente por conocer y hay muchas cosas por descubrir de otras personas y de otras culturas. De ahí nos vamos a lo visceral, porque en lo visceral viene lo que no es tan complicado, o bueno, más bien sí es lo más difícil, yo creo, ahora que lo pienso, porque lo racional ya se da cuando tienes el control de lo social y de lo visceral. Entonces yo creo que lo visceral va a ser lo más difícil, que lo primero son los hábitos, que es cómo gestionas tu tiempo, cómo dedicas tu día con día, a qué le dedicas tiempo y qué es lo que haces de manera repetitiva, porque muchas veces ahí es donde está el verdadero problema de las personas, porque no gestionan correctamente su tiempo, su día a día, y entonces pues se les va perdiendo entre las manos, porque no se dan cuenta de que el tiempo es el recurso no renovable más valioso que tenemos como seres humanos. Y el hecho de no tomar el control de eso solamente va a significar en un gasto y en un desperdicio de tu tiempo y de tus años y de tu vida. Entonces por eso es importante tener buenos hábitos y ahí nos podemos meter en cuestiones de alimentación, de hidratación, de ejercicio y de todos esos temas que son muy del cuerpo humano, porque es importante tener buenos hábitos para construir una vida exitosa, saludable sobre todo, porque acuérdense que ser saludable es más barato que no cuidarse a largo plazo. Y entonces eso nos lleva a entender el siguiente punto, que son los recursos. Y en recursos, aunque sí hablo principalmente de dinero, ese tema lo dejamos para el siguiente nivel, que es donde ya hablamos específicamente del dinero. Porque se trata de entender que no solo es el dinero, obviamente. Porque todo lo que tienes a tu alrededor puede ser un recurso y también es importante que entiendas cómo sacarle beneficio a todo lo que te rodea. Cómo tratar bien las cosas, cómo gestionar correctamente el alimento, cómo gestionar correctamente, no sé, pueden ser tantas cosas. Porque a fin de cuentas todas las cosas tienen, pueden ser consideradas como recursos. Entonces también depende de cómo es que uno gestiona esos recursos, que no se excede o que no se limita incorrectamente. Así es como uno aprende o entiende cómo gestionarse y obviamente eso se termina reflejando en la gestión del dinero, por supuesto. Y entonces una vez que dominas estas dos áreas, la social y la visceral, estas dos dimensiones, entonces digamos que se te facilita o tienes mayor acceso a los puntos o a las áreas de la dimensión racional. Que perdón, ya me desconcentré. Que en un inicio es el aprendizaje, que es nuestra capacidad de aprender, nuestra velocidad para poder mm, cumplir con la curva de aprendizaje en temas que desconocemos. Entonces ahí sí, por eso es importante trabajar en todos los 4 puntos, porque una vez que trabajas eso, tienes la capacidad de poder concentrarte de maneras que tal vez nunca habías experimentado. Y empiezas a aprender muy rápido y empiezas a acumular conocimiento y experiencia muy rápido porque estás funcionando de la manera correcta y eso significa que estás
funcionas como una esponja cuando se habla de aprendizaje que te están enseñando otras personas. Y ya que tenemos todo esto junto, eso nos permite utilizar nuestra creatividad para alcanzar y para lograr cualquier cosa que nos planteemos. ¿Ok? Es interesante porque la creatividad es completamente libre. Una vez que está en tu imaginación, tú tienes la capacidad de hacer y deshacer y no hay límites porque es tu mente y está protegido porque son tus pensamientos y no estás afectando a otros. Pero al menos todo esto te permite, todo esto te permite crear proyectos que realmente son eh, útiles, benéficos y que no nada más son con la intención de generarte dinero o de cumplir con alguna fantasía de producto o servicio, sino que realmente son negocios con la intención de ayudarte a ti, creando un negocio, una intención de ayudarle a tus socios, a tus trabajadores, para que ellos también puedan crecer en tu proyecto y que al mismo tiempo puedas entregarle a tus clientes un servicio, un producto de la mejor calidad y a un precio competitivo para reducir la inflación. Porque a través de todas estas acciones es que nosotros podemos arreglar nuestra economía. Un gobierno nunca va a tener la capacidad de arreglarlo. Así que por eso es importante que nosotros como los individuos que formamos parte de estas economías podamos tomar el control de ellas y ejercer nuestra voluntad a través del consumo para poder decirle al mercado dónde está el valor y dónde está lo que no se debería de estar haciendo. Que hoy en día son muchas cosas que tenemos mal y que tenemos que cambiar. ¿Okay? Vivimos de una manera muy egoísta con el medio ambiente y eso hay que cambiarlo. Entonces hay muchas cosas que trabajar, pero en fin, este es el checklist y cómo lo podemos contrapolar con el hecho de ser emprendedores. Pues muy sencillo, nos vamos igual, empezamos con las emociones, porque en el emprendimiento va a haber muchos altibajos, en los que en algunos proyectos te va a ir bien, en algunos proyectos te va a ir mal. Normalmente va a ser mucho estrés, va a ser una carga pesada de emociones, principalmente negativas, porque es muy difícil lograr establecer un proyecto. Pero tienes que tener esa capacidad de poder controlar esas emociones y decir, está bien, no pasa nada, me siento mal, pero no hay ningún cambio, no perdí, vaya, en la vida no se pierde, solo el final es que te mueres. Entonces no es como que soy un perdedor, porque siempre la vida te va a dar nuevas oportunidades en las que tienes que estar listo para tomar las decisiones correctas y hacer lo correcto, ¿no? Por eso es importante desarrollar bien las emociones, porque tienes que estar listo para lo que sea que se te presente. Y en relaciones, pues es importante porque dependiendo de las relaciones que tengas, es con la gente con la que te juntas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de estas relaciones, si tienes buenas relaciones, si tienes gente que también está emprendiendo a tu lado, si tienes amistades que no solo te suman, sino que te multiplican, pues obviamente eso te permite crecer, eso te permite construir negocios que aunque sean difíciles de lograr, están apoyados por muchas personas que están apoyándote a ti. Entonces eso te permite ser más fuerte emocionalmente y al mismo tiempo te permite compartir el viaje con otras personas. Por eso es importante que si tú quieres emprender estés seguro de que tienes a las amistades correctas, porque muchas veces cuando uno quiere emprender y se junta con las personas incorrectas, eso solamente representa un fracaso y una decepción muy grande, que igual y a fin de cuentas va a terminar en una ruptura de la amistad. Así que uno decide si uno corta esas amistades antes o después de cualquier afectación que nos puedan ocasionar. Después nos vamos a los hábitos, que obviamente uno tiene que tener los hábitos de disciplina, de levantarse temprano, obviamente no a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana a correr, sino ya depende de cada quien, dependiendo de su estilo de vida. Es el hábito que tiene que tener. Pero el punto es ese, que uno tiene que estar en control de esto. Uno tiene que saber a qué hora se levanta y a qué hora se va a dormir. Uno tiene que saber su agenda para poder ir acomodando qué es lo que va a ir haciendo en el día, porque si no tenemos caos. Y recordemos que el caos muchas veces es nuestro peor enemigo cuando queremos empezar un negocio. De ahí nos lleva a entender los recursos, obviamente los recursos no solamente dinero, sino los créditos disponibles, el stock que haya
en bodega, no sé, tantas maneras en las que podemos representar los recursos en un emprendimiento. Así que debemos saber cómo gestionarlos. Estábamos en recursos, ajá. Entonces tenemos que saber cómo. Tengo que dejar de decir entonces. Tenemos que dejar de. No, tenemos que entender cómo gestionar los recursos, absolutamente todos, para que no sea más menos costoso vivir y al mismo tiempo nos permita sacar un mayor beneficio de todo lo que nos rodea como emprendedores. Y por último, pues obviamente eso nos lleva a que continuamente tenemos que estar aprendiendo y mejorando en nuestro negocio, en lo que estemos haciendo, y se nos va a facilitar ir analizando y ir descubriendo qué es lo que sigue o qué es lo que hay que hacer. Y al mismo tiempo vamos a poder tener esta creatividad para poder crear nuevas cosas, nuevos negocios, nuevos productos, nuevos servicios. Proyecto Renacimiento. Entonces, muchas gracias por estar aquí, gente, y nos estaremos viendo en la siguiente ocasión. Que se la pasen chido y nos vemos. Bye bye. Ta, ta, ta.